Mentira. Tercera mentira de esta narrativa destructiva, que el Fondo Monetario son gente mala, que quiere perjudicar a la Argentina. Queridos argentinos, el Fondo Monetario son los otros países que van y ayudan a los países que creen que están haciendo las cosas para salir adelante. Y por eso prestan una tasa de menos de la mitad de lo que presta un banco común, porque no lo hacen para hacer un negocio, lo hacen para ayudar. Y nos piden, así como mintió el señor Massa diciendo que él había hecho el gasoducto a pesar del fondo, y está en el report del fondo de diciembre y de marzo. Prioridad terminar el gasoducto para abastecer de gas a la Argentina y ahorrar divisas. Además de eso, miente que piden cosas raras, nos pide que seamos normales, como Paraguay, como Chile, que no tienen déficit, para que equilibremos las cuentas. Eso es lo único que piden. Cuesta, ¿no?, escucharlo y no indignarse, porque Mauricio Macri es el responsable de 4 años para la Argentina pésimos, en los que el salario se depreció en su poder adquisitivo más de un 20%, donde se cometió un industricidio, tuvieron que cerrar miles y miles de pymes en la Argentina, donde hubo que instalar finalmente un cepo, porque el cepo lo puso Mauricio Macri, donde se defaultó una deuda en pesos. O sea, es como defaultar una deuda en pesos es como chocar un auto parado. Y sin embargo, sigue siendo tratado Macri con una preferencia, digamos, ¿no?, por ciertos grupos mediáticos, que lo que ocultan evidentemente es la complicidad con sus políticas, ¿no? Yo miraba la tapa de Clarín y La Nación de hoy, las dos coinciden en la foto de tapa es Jorge Macri junto a Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, en ambos diarios, lo que demuestra también que esto de los halcones, las palomas, es todo un verso, ¿no? El dueño de la jaula es Macri, y ahí adentro revolotean los otros, pero el dueño de la jaula es Mauricio Macri. El fondo es bueno, dice, en su lectura binaria de la vida. El fondo no es ni bueno ni malo, Macri. El fondo está ahí. Lo que hay que tratar de hacer es no pedirle plata. Porque cuando vos le pedís plata al Fondo Monetario Internacional, luego el Fondo Monetario Internacional te quiere aplicar sus recetas, y da lo mismo la receta que aplica para la Argentina o para Burkina Faso. No tiene el Fondo Monetario Internacional un staff preparado para entender la complejidad y las diferencias y la diversidad en materia de necesidad de los países. No está para auditar desarrollos el fondo o subdesarrollos. En eso, la verdad hay que decirlo, el fondo no es ni bueno ni malo, está ahí. Lo que hay que evitar es pedirle dinero para asegurar una reelección que encima de luego fracasa, que es lo que hizo Mauricio Macri en complicidad con Donald Trump. En complicidad con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que tiene, si se quiere, una situación hegemónica en relación al comportamiento del Fondo Monetario Internacional. Le dieron a Mauricio Macri el préstamo más grande, más importante en la historia del Fondo Monetario Internacional para que ganara una elección. Son unos canallas, son unos canallas. Ahora bien, ¿es el Fondo Monetario Internacional o es un instante de la geopolítica en la que Donald Trump quería asegurarse en el hemisferio sur un gobierno argentino complaciente para sus políticas que fueran desalojando del continente a aquellos gobiernos nacionales y populares? Porque la verdad que la tenía atada, ¿no? Donald Trump, Bolsonaro, Macri en la Argentina, Lacalle Pou en Uruguay, Piñera en Chile. Recordemos, ¿no?, lo que ocurría en ese tiempo. El golpe contra Evo en Bolivia. Por suerte, la Argentina fue uno de los primeros que se saca de encima a este tipo de políticos. En este caso, el fracaso rotundo que tuvo Mauricio Macri es el de no haber reelegido. No pasa habitualmente. Cuando hay un gobierno que hace las cosas más o menos bien, generalmente puede reelegir.
generalmente por elegir, corre con ventaja. Si encima tuviste 45.000 millones de dólares, 45.000 millones de dólares para hacer obras, es casi imposible que pierdas. Y perdió, entre otras cosas porque usó esos 45.000 millones de dólares no para hacer obras, no para generar infraestructura, no para solucionar problemas viejos que tenía la Argentina, sino para generar un problema mayor a futuro, que es deuda a futuro. Y deuda es pérdida de soberanía. La verdad que cuando uno ve que Mauricio Macri se pavonea, desfila por los canales, apuntando contra el peronismo, apuntando contra el kirchnerismo, apuntando contra todos los otros que parece que son los desacertados y atribuyéndose la certeza casi absoluta de las cosas, y a uno le agarra, ¿no?, cierta irritación. Porque esos 4 años de Macri fueron fatídicos, como van a ser los años también fatídicos de cualquiera de las palomas o de las gallinas o de lo que sea que vuela dentro de la jaula que controla él. La jaula que controla Mauricio Macri. Está allí la prueba hoy en la tapa de Clarín y La Nación. Vean la foto y los van a ver. No tienen grandes ideas para la Argentina, tienen ideas cortas para un país chiquito. Y además, lo voy a decir, tienen ideas viejas. Esas ideas hoy ya no funcionan porque la Argentina tiene otras necesidades para asegurar su desarrollo y para asegurar su inclusión social. La Argentina tiene que avanzar en un terreno de derechos y ellos vienen a proponer todo lo contrario. Vienen a proponer que hay demasiados derechos, entonces que hay que quitarlos, porque esa sería la solución. ¿A ustedes les parece? Es como querer hacer andar un auto y sacar las ruedas, porque son caras. No, miren, los derechos no son ni caros ni baratos. Los derechos están establecidos como garantías y hay que asegurar los fondos para hacerlos cumplir, porque si no son letra muerta. Menos mal que existen otros que se toman en serio esta idea de que los derechos no se pueden quitar. Que no es un problema de quitar derechos, sino que es un problema de poder asegurar que esos derechos no se conviertan en algo imposible de alcanzar o que sean negados a la mayoría de la sociedad. Mire, la derecha se viene preparando ya hace años, tratando de instalar una reforma laboral. Ustedes lo saben, ¿no? Hace años que viene pergeñando cuál sería la mejor manera. Te hablan de una mochila de horas, te hablan de que la indemnización no, te hablan de que en realidad ya como tenemos un problema de gente flexibilizada. Miren, todos tienen derecho, incluso los que están no registrados. Los derechos no cesan. Los derechos son de todos y de todas. Lo que está en falta en todo caso es el Estado que no garantiza esos derechos, porque para garantizar esos derechos tiene que regular el mercado de trabajo de tal manera que no haya problemas de registración. Porque la falta de registración hace que muchos trabajadores y trabajadoras hoy no tengan el ejercicio del derecho. El derecho lo tienen, pero no tienen el ejercicio del derecho. Es verdad, hay empresarios que hacen una gran diferencia, porque lo que no le dan al Estado en materia, por ejemplo, de seguridad social, desfinancia el sistema jubilatorio, desfinancia las cajas jubilatorias. El problema que tenemos con el trabajo no registrado, o el trabajo mal llamado en negro, es enorme. Porque es también el problema de una economía que casi en un 40% funciona fuera de la ley. ¿Se entiende? Bueno, generar estabilidad en la Argentina implica de a poco, gradualmente, ir haciendo que todas esas personas que están fuera de la legalidad, que han sido puestas fuera de la legalidad por el sistema injusto de trabajo que tenemos, bueno, puedan ser incluidos. Lo necesita la economía, lo necesita el país. Porque además los excedentes que generan muchas empresas aprovechándose de esa falta de registración o de modalidades truchas como la tercerización, es dinero que no se reinvierte, es dinero que muchas veces también se fuga. Es bueno decir lo que ese señor que hablaba con tanta seguridad en la televisión hace un ratito, con Joaquín Morel Solá, el señor Mauricio Macri, aseguró fundamentalmente
para esos grupos empresarios la posibilidad de fugar, es decir, de el excedente en pesos logrados por sus posiciones oligopólicas o monopólicas, ponerlos afuera, sacarlos del país. La moneda que se utiliza para formar activos externos no es el peso, son los dólares. Y lo que hizo Mauricio Macri fue regalarle esos dólares, que no fueron, insisto, a mejorar el sistema ferroviario del país y hacer el tren bala en la Argentina, no. Fueron a asegurar la fuga de sectores que son ni siquiera una élite, son una clase dominante sobre la economía del país. Y Macri habla todavía y dice que el fondo es bueno. Y dice que el fondo nos pide cosas que son necesarias para hacer. A ellos les encanta que el sacrificio lo hagan los otros, total ellos no están dispuestos a hacerlo. Son sectores que son los que se opusieron al aporte solidario de las grandes fortunas, por ejemplo. Y que hubo que convencer y predicar, yo diría, muchas veces en una especie de desierto comunicacional, hasta que finalmente el Estado se convenció de hacerlo. Y una vez que el Estado se convenció de hacerlo y de impulsarlo, en ese caso el Estado a través de su espacio oficial político, el Frente de Todos, bueno, ahí sí se pudo hacer. Pero desde los diarios que ya sabemos, desde el macrismo y sus usinas de pensamiento, decían que era una medida antiempresaria, decían que era una medida confiscatoria, decían que era una medida socializante, decían que era una medida, no sé cuántas cosas más. Bueno, buena parte del aporte solidario de las grandes fortunas se usó para hacer nada más y nada menos que este gasoducto que nos va a permitir no gastar tantos dólares en la importación de una energía. Y avanzamos en la soberanía energética, que es un punto clave. La palabra soberanía. Si hay algo que nos va a salvar, es recuperar la soberanía. Y a este señor que se angustiaba o que le preocupaba la angustia de los reyes, recuerdan ustedes, que tiene un espacio político que dice, mirá, dame las vacunas y yo te doy las Malvinas. Que han hecho lobby por empresas extranjeras. Todavía tiene el tupé de ir por los canales y decir que tiene alguna solución cuando es la quinta esencia de los problemas caminando para la mayoría de argentinos y argentinas. Yo sé que mucho de esto a veces no lo identifican, producto del enojo, producto de la mala información, producto también del desconcierto. Ayer yo lo vi al candidato Massa explicando cosas que son muy interesantes. La verdad es que creo que hace falta avanzar en una explicación de muchas cosas dentro del espacio nacional y popular. Pero explicó, entre otras cosas, la cuestión de la inflación. Apuntó fundamentalmente a la diferencia que hay. Hay un diferencial entre lo que importamos y lo que exportamos. Y llamó a incrementar, por supuesto, las exportaciones. En realidad, a exportar la misma cantidad de toneladas, pero de cosas que salgan más caras. Es decir, de cosas a las que le podamos agregar valor nosotros. Para no depender del complejo agroindustrial solamente. Y uno no puede estar en desacuerdo con esas cosas, por lo menos son más interesantes que las que plantea el otro. Uno dice que el fondo es bueno y el otro dice, miren, el fondo no es bueno ni malo. El Fondo Monetario Internacional lo que quiere no coincide a veces con lo que queremos nosotros. Hay que acostumbrarse a ver el mundo en 3 o en 4 dimensiones. No es una cosa o la otra. Hay posibilidades de una tercera posición también allí. Y que no sea la sumisión de Mauricio Macri. Que no sea la preocupación de Jorge Macri por agradar a los turistas cuando vienen a la Argentina, diciendo que el principal problema que tiene la educación en la ciudad de Buenos Aires es que no tienen las frases en idioma extranjero para recibir a los turistas. Es gente que piensa bajito, vuela bajito y piensa más bajito todavía. Pero un día llegaron al gobierno e hicieron un desastre. Entonces tenemos que evitar que lleguen al gobierno. Porque las otras opciones al menos nos dan la chance de discutir cuál sería la mejor manera, porque yo no sé si estoy tan de acuerdo con que todo sea exportable. Porque si vos exportás sin regulación y sin Estado inteligente, ojo, porque los que se benefician son los de afuera y no los de acá. No, digo, si vos vas a exportar litio como materia prima, y estás hundido, hermano.
Si vas a exportar materia prima, ahí estás hundido. Y si le vas a agregar valor a las cosas, perfecto, sí, pero que quede acá. Que la renta quede acá. Que el empleo quede acá. Me parece bárbaro que la Argentina no se endeude y que no emita, pero también el producido de su riqueza queda para los argentinos, ¿no? Y para las argentinas. Bueno, creo que tenemos esa chance y esa posibilidad de discutirlo. ¿El desarrollismo solo o el desarrollismo con inclusión social? ¿Y cómo aseguramos la inclusión social? Es lo que a mí me obsesiona. Por supuesto el desarrollo también. Si vos duplicás el PBI, las cosas se te hacen más sencillas. Y duplicar el PBI no solamente implica producir más, es producir cosas más caras, que le podamos vender al mundo más caro, que consigamos más moneda dura, porque es la que necesitamos también para producir. La Argentina, para crecer, necesita, entre otras cosas, dólares. Y la única forma de obtener los que tiene es exportar, es el intercambio comercial. Y hacerlo de manera inteligente, con un Estado que lo promueva, porque si lo dejamos en manos de los privados lo único que van a querer son políticas de endeudamiento para asegurarse los dólares que van a ser la moneda dura con la cual después van a fugar sus ganancias al exterior. Esta es la verdad. Y eso lo representa Mauricio Macri en la Argentina. Por eso Mauricio Macri no puede volver a gobernar la Argentina. Y tampoco lo puede hacer ninguno de los pollos, gallinas o lo que tenga ahí adentro de su jaula. Ni Larreta, ni Patricia Bullrich, ni ninguno de ellos, porque ¿saben qué? Tienen las mismas políticas, piensan igual. Es mentira lo del shock o la moderación. Son distintos productos en una misma góndola. Todo va al mismo bolsillo. Eso es lo que uno a veces quisiera explicar con algún grado de claridad. A veces uno lo logra, a veces no. Dice Mauricio Macri que el fondo es bueno. Bueno, que se lo lleve a su casa si le gusta. Un país unido por la radio.